Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra clase de Robot Structural Analysis. En esta oportunidad vamos a continuar haciendo cambios en la geometría. Permítanme aquí, vamos a borrar estos elementos que están aquí de más. Bueno, aunque los voy a poder utilizar, ¿sí? Vamos a pararnos un momento en el último nivel. Vamos a seleccionar, fíjense lo que le hemos dicho, que a través del prospecto nosotros podemos seleccionar todos los elementos de un determinado nivel. Vamos a verlo en una ventana adicional y allí tendríamos esta fase que estamos viendo acá. Ok, ¿qué hemos dicho que íbamos a hacer? Vamos a empezar a hacer unos elementos en voladizo para que nosotros podamos ver cuál es el alcance de lo que vamos a incorporar o cómo lo vamos a dibujar, ¿sí? Entonces vamos a dibujar algunos elementos en voladizo. Permítanme si están en los cuatro costados. Fíjense, están en los cuatro costados. Vamos a generar elementos adicionales. Fíjense que para generar un elemento en voladizo, lo primero que tendríamos que hacer es generar una viga adicional, ¿sí? Esa viga adicional, si nosotros vamos a establecer que los voladizos van a ser en los cuatro costados, eso quiere decir que estas que están acá y estas que están acá van a plantearse la posición de un nervio aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de hacerlo? Miren, yo voy a hacer una selección de vigas y de columnas de este nivel y lo voy a abrir en una ventana adicional. ¿Esto para qué? Para que no me intervenga la losa momentáneamente, que es en lo que yo voy a dibujar. Y lo que voy a hacer es copiar esta viga y estos nervios. Pero ¿cómo me voy a ayudar? Bueno, me voy a ayudar diciendo, ¿cuánto va a ser el voladizo? Vamos a ver un momentito en planta, cuánto tenemos de aquí para acá. Vamos a meternos en esta visual. Vamos a pararnos en planta. Tiene 5 metros. En esta sección vamos a poner, esto tiene 4 y 4. Vamos a poner alrededor de 2 metros de voladizo. Recuerden que las ventanas y las subventanas se abren en la parte inferior. Entonces yo voy a tomar esta viga con el control presionado y le voy a decir que la voy a editar, la voy a mover. ¿Cuánto? ¿Hacia dónde? Sería hacia Y negativo, fíjense que aquí están los ejes coordenados, hacia Y negativo, entonces sería 0, punto y coma, menos 2, punto y coma, 0, para que establezca que es 0 en X, menos 2 en Y, 0 en Z. Una sola vez y le decimos ejecutar. Allí, perfecto. Entonces nosotros pasaríamos a seleccionar ahora las vigas superiores. Y volvemos a aplicar la misma estrategia, solo que ahora sería 0, punto y coma, 2 para que sea el Y positivo, 0. Ejecutar. Vámonos con las verticales. Sería esta y esta. Editar, o trasladar. En este caso sería 2 positivo porque estamos en la dirección de X. Punto y coma, 0, punto y coma, 0. Una sola vez. Y después me vengo para acá, marco 1, 2, 3. Ahora, menos 2 en X, 0 en Z, en Y y en Z. Ejecutar. Perfecto. Ahora, vamos a entender algo. Estas vigas que están acá, algunas, como estas que van a quedar en esta dirección, van a estar en esta dirección, van a quedar mucho más grandes de lo necesario, ya que la distribución de la carga va a venir en esta y importante será esta viga. En el caso contrario, estar acá, estas pequeñas van a ser unas dimensiones mucho más grandes, o sea, van a estar sometidas a mucho más carga, porque van a estar en la dirección de apoyo del nervio. Ok. Entonces, en esta condición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a uniformizar la sección de las vigas perimetrales. Vamos a seleccionarlas todas. En estos casos no vamos a necesitar unas vigas extremadamente grandes o gruesas. Vamos a estandarizar, vamos a ver qué secciones dispongo. Y fíjense que aquí es muy fácil porque ya cuando yo les voy a poner la misma sección, simplemente me vengo acá
y buscaré de mi lista. Y la más grande, la menos grande, sería una de 30 por 40 que tendría yo aquí. Vamos a crear una nueva, una que no sea tan grande. Vamos a irnos otra vez a secciones. Vamos a crear, yo me puedo parar acá y decirle que vamos a crear, darle doble clic sobre cualquiera de estas y decir que vamos a crear una viga de 20 por 30, por ejemplo. Una viga bastante pequeña. 30 por 20. Y esta sí tengo que cambiarle el color manualmente porque vamos a ponérselo morado. 210. Ahora, yo puedo directamente desde aquí colocar el número. Si, fíjense, si yo aprieto acá, yo puedo seleccionar acá y fíjense cómo se van a ir generando numeraciones acá. Este es el número de elementos. Entonces yo voy a poder seleccionar acá y acá y decirle simplemente aplicar la viga 30 por 40 y ahí estaríamos listos. Fíjense cómo aquí ya en la lista debe aparecer la viga 30 por 40. Fíjense, si el color es similar a otro, yo me puedo venir acá y si le cambiamos ese color y pongamos color azul, él va a decir que va a crear un cambio en la sección, le decimos que OK y fíjense cómo ya se ha creado el cambio en la sección. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar la posición de las vigas? Las vigas las vamos a aprovechar muy fácilmente. Por ejemplo, vamos a comenzar con este tramo. Yo puedo seleccionar todas estas vigas que están acá y crear una copia. Y si voy a copiar, y en vez de estar trabajando con coordenadas, puedo seleccionar con un punto. Me paro acá, fíjense, tienen que estar atentos de que el punto, vamos a decir, el cursor esté justamente por el punto. Hago clic acá. Y cuando bajo, fíjense cómo las coordenadas van a ir variando. Y ahí estamos a menos 5. Y perfectamente allí voy a tener yo las vigas y los nervios que se han ido creando hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Vamos a acortar. Para cortar, aquí podemos tener la opción Trim. ¿Sí? En la opción Trim, lo primero que me va a preguntar aquí es cuál es el elemento que necesito cortar. Acá. Y yo le digo, bueno, este va a ser el elemento que va a ser la referencia para el corte. Este y este. Si yo voy dejando el botón de control presionado, aquí voy a poder tener la lista. Es el elemento 296. Si quieren rectificar, aquí pueden ver los números. 296, 297, 298. Cosa la cual usted pudo haber escrito aquí sencillamente. Yo pude haber puesto aquí 2096, espacio, 2097, espacio, 2098, espacio. ¿Sí? Entonces, yo aquí solamente tendría que colocar que el elemento que voy a cortar, en este caso, es este elemento. Entonces, fíjense cómo automáticamente lo corta y yo puedo ir haciendo uno por uno. También pudiese ir haciendo de dos en dos. Vamos a ver, creo que no. No permite, ¿eh? Simplemente yo tengo que ir haciendo clic uno en uno en uno. Ahora, fíjense aquí, vamos a ver los números de los nodos. Fíjate que el número del nodo se va a trasladar, ¿eh? El número del nodo se traslada, no queda flotando acá, pero sí se va a trasladar. Y lo bueno de esto es que va a quedar en una medida exacta. ¿Sí? No vamos a tener que hacerle mayor cosa. Y es la mejor forma de hacer que coincidan estos elementos. Vamos a ver aquí, aquí, acá, ya casi termino. Perfecto. Me puedo salir yo de aquí en el momento que yo quiera. Vamos a quitar los números de los nodos. Y así tendríamos. Ahora, si nosotros vamos a factor constructivo, estas vigas que están acá hasta ahora son de 35 por 50. Sería lógico que uno dejara esa misma dimensión para establecer una uniformidad en lo que es el encofrado. ¿Sí? Eso es algo que nos vendría bien y de lógica. Ahora fíjense cómo haría yo para la parte superior. Mire, fíjense, como miden 2 metros, simplemente yo me puedo parar acá, seleccionarlos todos,
decirle que voy a copiarlo. Selecciono este puntito, fíjense, un círculo, y me vengo para acá y lo ubico acá. Listo. Ya tendré ya mi columna. ¿De qué tienen que estar atentos? Del nodo. El nodo, fíjense, allí hay dos nodos. Miren, ¿ve? Cosa la cual aquí también está ocurriendo. Eso es algo que pasa frecuentemente cuando dos elementos se están como intersectando. Eso no debería estar ocurriendo. ¿Cómo podemos eliminarlo? Pues yo puedo, por ejemplo, seleccionar los nodos, select all, suprimir y decirle que borre los nodos flotantes. Pero fíjense que en este caso aún se persiste. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos en los extremos, normalmente ocurre esta condición en la que se crea un nodo adicional. Entonces lo mejor que uno pudiese hacer es hacer que este número sea uno solo. ¿Cómo podemos hacer? Uno, el punto 2011 y el 2993 tienen la misma coordenada. ¿Cómo puedo saberlo yo? Si yo me paro acá, fíjense aquí, yo puedo presionar 1993 y le doy Enter, voy a poder haber seleccionado un nodo. Fíjense que aquí se ve que hay un nodo seleccionado y aquí yo voy a poder visualizar las características cartesianas de ese punto. Está en el 22, 7, 16. Si yo selecciono acá ahora el punto 20, 11, 22, 7, 16, va a ser el mismo punto. Entonces eso puede crear algún problema. Va a tener matrices rígidas mucho más grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como está en el mismo punto, yo puedo seleccionar este elemento, por ejemplo, el 2113, que es este elemento, y decirle que su punto 2011, el 2011 pertenece a la viga inclinada, más no a esta. Entonces yo puedo obligarle y decirle que sea el 1993. ¿Eh? Ahora, fíjense que ahí hay un pequeño detalle. Vamos a borrarlo. Ahora fíjense que ahora cuando yo le digo seleccionar borrar, debe borrarse el 2011. ¿Ven? Fíjense que aquí hay algo que ocurrió, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Vamos a ver cómo vamos a ir haciendo las correcciones. Este elemento que está acá, que es el 2010, va a ser el 1992. Ahí se está dando uno cuenta, los cambios que hay. Este que está acá va a ser el 1991. Y este que está aquí va a ser el 1990. Ok. Vamos a decir otra vez, vamos a decir que seleccione todos los nodos que estén flotando. Ahora este nodo 2008 quedó flotando. No pertenece a nada. Ya, pero, cancel. Fíjense que tenía la viga seleccionada. Tengo que estar pendiente cuando vaya a borrar los nodos, que siempre sean los nodos los que estén seleccionados. Ok. Fíjense que aquí ocurrió algo. Fíjense que esta viga se cortó, ¿ves? Porque tiene la propiedad del offset que yo estoy utilizando para estos puntos donde él se cortará con la columna. En cambio, en este caso, hay uno de ellos que va a mantenerse continuo. Puede ser esta viga que selecciono, fíjense que simplemente tiene un offset que es igual a este. Entonces, a alguno yo le puedo quitar el offset de corte. ¿Cómo sé yo que es de corte? Fíjense, en este caso yo voy a mantener continua esta viga. Esta, la que está aquí, la azul. Entonces, yo voy a decir, voy a meter acá, y vamos a meternos en los offsets. Y fíjense, este offset 1, que es el que tiene actualmente, 1, vámonos a la parte relativa, tiene que la sección se ve en el tope, nosotros lo vamos a ver igual. La única variación que le vamos a tener es que no va a hacerse una reducción. Entonces le vamos a decirle aquí offset 2, mantendremos la sección a tope, pero no le vamos a decir sino que llegue hasta el incremento o hasta el eje, pudiésemos decir. El incremento en el principio y en el eje en el final. ¿Qué va a hacer? Este va a llegar hasta este punto.
y se lo asignamos aquí. ¿Ve? Ahora, ¿cómo llega acá? Si yo le hubiese dicho que llegara hasta el final, tendríamos un problema en este punto, porque aquí comenzará el otro. Entonces, no vale la pena tenerle tanta precisión aquí, porque cuando yo vaya a hacer esto ahora, aquí, aquí, y ahora le imponga que es el offset 2 que vamos a incorporar, aquí van a quedar perfectos y aquí me va a quedar unos 15 centímetros por la altura, un poquito menos de concreto, pero eso es compensado con los pesos que estamos tomando en variación. Vamos a repetir el procedimiento. Repito, si yo hubiese quitado este nodo, por ejemplo esta viga, la voy a quitar. Aquí siguen estando los dos nodos, fíjense, como les digo, usted puede quitar un elemento, pero el nodo le va a quedar allí. ¿Ven? Va a quedar allí. Vamos a seleccionar este, quitar. Tenemos que tener especial cuidado cuando dibujamos, es por eso. Porque dobles nodos pueden crear después incompatibilidad o nos dicen que hay elementos flotantes o que nos dicen que hay... uno de los principales errores que dice es que hay elementos que están desconectados, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, fíjense, ¿cómo lo pudiésemos hacer? Yo pudiese hacerlo manualmente y decir que esta viga de 35 por 50, me meto acá, una viga, va a ser nueva, es RCB 35 por 50, y venirla a hacer. Ojo, recuerden que tengo que estar haciendo aquí y clic. Ojo, si yo no hago exactamente el clic en ese circulito, la viga, bueno, ahí creo otro elemento. Vamos a ver por qué lo creo. No debió haberlo creado, al menos que le haya quedado inclinado. Miren, ve cómo me quedó. Esta está la viga que acabo de dibujar. Miren, la hizo mal, ¿ve? Por eso creó otro elemento. Vamos a volver a dibujar. ¿Por qué la dibujó mal? Por la visual en la que yo me conseguía. Ah, por aquí está. Ah, sí está. Por eso está el error. Ya. Ya vi por qué se creó el error. Aquí estaba bien. Pero aquí no debió haberse creado. ¿Por qué? Porque los nervios estaban copiados en otra altura. Y ahí fue un error mío. Vamos a volverlo a hacer. Fíjense que atento a lo que uno está haciendo, porque a veces por la coordenada uno se confunde. Recuerden que si yo llego y me paro aquí en el tope es como que estuviera viendo desde arriba, pero pudiese estar en cualquier coordenada. Y eso fue lo que me pasó ahorita. Ahora fíjense, si yo me paro acá y le digo XY, ya yo sé que no voy a estar obligando a que la coordenada esté sin variación en Z. Y yo puedo seleccionar y decir, bueno, vamos a copiar desde este punto. Ojo, tengo que hacer referencia en el centroide. Hago clic aquí y hago clic acá. Atento de que no me haya variación en Z. Fíjense que aquí, seguramente cuando lo dibujé, hubo una variación en Z. Y ahí estoy. Y aquí. Listo. Vamos a verlo en 3D. Ahora sí quedó. Y ahora fíjense que ya no hay el doble punto. ¿Ven? El doble punto. Vamos a hacerlo nuevamente, pero en la otra parte. Acá, en equilibrio. Vamos a usar esta viga de 35 por 40. En este caso, ya esta viga yo tengo que seleccionarla. Yo puedo hacer otra trampa. Vamos a ver, ¿cuáles son las otras trampas que puedo hacer? Así como acorté, puedo alargar. Entonces yo voy a seleccionar aquí, aquí, aquí. Bueno, vamos a primero usar la herramienta. En este caso es extender. Así como hice el acortamiento, en esta parte superior pondré los elementos a donde quiero llegar. En este caso quiero llegar aquí, quiero llegar aquí y quiero llegar aquí. Y aquí el elemento que quiero alargar, hago clic acá. Y fíjense que ahora si yo me paro en el elemento, ojo, si yo me acerco más hacia la esquina izquierda, alargaré la esquina izquierda. Si me acerco más hacia la esquina derecha, alargaré más hacia la derecha. Evidentemente en este caso, él tendrá la tendencia a buscar hacia la izquierda, porque es donde está el objeto seleccionado. Pero yo pudiese tener uno aquí y uno aquí y seleccionar en un solo lado. Entonces, ¿qué pasa? Hago clic aquí. Ahora fíjense,
él se alargó de aquí hasta acá y creó un doble punto. Allí, allí y allí. Ok, ese doble punto lo corregiré después, pero fíjense que ahora el elemento es continuo y eso no es algo de las cosas que yo quiero. Entonces me voy a 3D y yo digo, mira, yo quiero que este elemento, que ahora son continuos, se interrumpa con algo que en este caso es más fácil de considerar, que serían las columnas, que haya una división en las columnas para que parte del elemento y lo convierta en dos elementos. Esos elementos, bueno, aquí, hay una opción que dice intersección y él simplemente no tiene que presionar más nada. Fíjense que al principio estaba todos azules y después unos solos quedaron resaltados. Eso es que ya hizo efectivo el corte. Y ahora fíjense que cuando yo me paro acá, esto es un elemento, este es otro elemento, divididos de manera separada. ¿Ven? Vamos a pararnos en X y Y. Y fíjense que en este punto, vamos a ver aquí, ya aquí, este punto 2003, si yo selecciono este elemento, fíjense, tiene el 2003 seleccionado. Y si yo selecciono ahora este elemento, también tengo el 2003 seleccionado. Eso quiere decir que él automáticamente ya lo redujo. Aquí pareciera que hubiese como una especie de error, porque este no está en el centroide. No me pareciera que estuviera en el centroide. Vamos a ver por qué. Ajá. Fíjense aquí. Vamos a ver qué OXEF tiene. Fíjense, cuando él dividió el elemento, no le aplicó el OXEF, sino que le aplicó uno general. ¿Ven? Entonces yo voy a seleccionar estos elementos que acabo de dividir. Aquí, 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 aquí. Fíjate que cuando los dividió, o cuando se usa esta aplicación, muchas veces pierde propiedades que tienen original de la viga. Entonces, ¿qué pasa? Una de esas propiedades originales es acá el OXEF, que era OXEF 1, y ahora se lo volvemos a imponer. Y fíjense cómo allí ya yo me doy cuenta por la ubicación del punto, ¿eh? Están todos referenciados al último punto de la columna. Perfecto. Selecciono ahora para las partes en planta. Fíjense, volver a solucionar este tema. Lo que tendríamos es que llegar y aplicarle el OXEF 2 a estas vigas. Y de esa forma habríamos poder ajustar este elemento. ¿Sí? Ok. Recordemos que esta sección aquí va a llevar también una losa nervada. Si estos son 2 metros, lo más seguro que llevaría 1, 2, 3, 4 piezas. Esas piezas yo las puedo seleccionar de aquí y decirle que haga un mirror. Pero ahora, los mirror aquí dependen de la posición en la que usted se ubique. ¿Sí? Mi recomendación siempre que vayan a hacer un mirror, primero pónganse en una vista XY, aquí, para que no les pase que los vayan a hacer en un mirror en vertical y le quede mal hecho. Segundo, aquí tiene dos formas de hacer mirror, horizontal y vertical. Y no tiene nada que ver con que sea X o Y, tiene que ver con la posición en la que la figura está en su ventana. Por ejemplo, fíjense que para mí ahorita en este caso X es horizontal, Y sería vertical. Y si yo lo que quiero es mover esto hacia este lado, tendría que hacer un mirror vertical. Pondríamos 3 elementos acá, selecciono, y fíjense, me paro aquí, mirror vertical, y no tengo que generar muchos, ni 2 clics, sino con un solo clic, ojo, un solo clic, yo le voy a decir que copie, y le hago el clic en el centro. Fíjense que él ya mueve una línea vertical, ya está entendiendo que ese es el plano de referencia, y cuando yo doy un solo clic, él ya lo transpone en la dirección contraria. ¿Ven? Si yo le hago varios clics, voy a estar haciendo varias veces lo mismo. Entonces se me van a estar superponiendo. No lo voy a ver sino hasta el momento en el que yo vaya a correrlo, en el que me diga que
Ay, mira, tienes elementos replicados. Ahora fíjense, no necesariamente yo tengo que hacer clic dentro de la estructura. Simplemente tengo que hacer clic en el plano. Por ejemplo, puede ser en este punto exterior, que puede ser fácil hacerlo. Usted le hace clic allí y listo, generaría el elemento que le falta. ¿Ven? Una forma bastante simple, no tiene mucho más que hacer. ¿Qué podemos hacer que nos falta? Bueno, aquí me faltaría una viga y aquí me faltaría la otra viga. Para eso son cosas muy fáciles. Yo puedo tomar esta referencia, me vengo para copia, hago clic, verifico que esté en el triangulito o esté en un circulito, hago clic acá y me vengo aquí. 203. Y después agarro este que está aquí, le digo copiar, me paro en el circulito y le digo este que está aquí. Claro, porque ahí me están quedando en la coordenada 0. Perfecto. Ahora, Manuel, ¿cómo hacemos para ponerle la misma propiedad? Ya están claros que yo puedo seleccionar acá el elemento y simplemente cambiarle la sección, pero también tendría que cambiarle el offset. Hay una forma en la que usted puede copiar la propiedad. Y para eso es esta brocha, no sé si la logran ver, aquí, te copia aquí, y usted le dice a cuál elemento quiere copiarle la propiedad. En este caso tú puedes seleccionar el 2096, lo selecciona, se queda 20, y aquí la lista de los elementos a los que usted quiere darle esa propiedad. Puede ser de uno en uno, pueden ser por barrido, fíjense siempre de cuenta que está aquí. Aquí puede ver la lista de propiedades que usted quiere transferir y aquí le dice aplicar. Entonces fíjense cómo ya hemos corregido la villita que nos iba a faltar en esa esquina. Muy bien. Ok. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a hacer lo mismo acá. Me vengo aquí, repito el procedimiento, copio de aquí para acá. Listo. Copio de aquí para acá. Y ahora le voy a copiar las propiedades a esta viga. Aquí. Paro acá y ahora selecciono esta y esta. Listo. Bueno, ¿qué trampas puedo hacer? En este caso la estructura no es simétrica, pero esto que está aquí va exactamente para acá atrás. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo llegar y hacer una viga X. Una viga que va a ir de aquí a aquí. Un solo tramo. Lo único que yo voy a saber es que de esa viga, cuando yo me pare y trate de hacer, yo voy a poder ubicar el punto medio. Entonces para eso yo seleccionaré estos elementos que están acá. ¿Ven? ¿Cuáles me faltan? Todos estos que están acá. Seleccionaría estos, estos y estos. Tengo que corregirlo, aquí lo hice mal. Pero bueno. Y entonces, ¿qué hago? Hago el mirror, nuevamente vertical, pero en vez de hacerlo en cualquier punto, busco el punto medio aquí. Y el punto medio es fácil de identificar porque será un triangulito, ¿eh? Y hago clic. Y automáticamente habré hecho todos los elementos. Vamos a cambiarle las propiedades a estos exteriores. Estos que están aquí, me paro acá, la brocha, aquí será el elemento 2105 y aquí pondré la lista, pondré a este y a los últimos dos que están aquí y aquí. Y le digo aplicar. Y a este también, eso lo cambié sin querer. Ok. Muy bien, perfecto. ¿Qué hago yo ahora con este elemento? Lo borro. Recuerde, cuando nosotros hemos borrado elementos, ese elemento ha generado puntos y ese elemento ha generado condiciones lineales. Entonces, lo adecuado sería que yo después, vamos a hacer un guardado acá, y ese guardado le voy a decir
Primero, que borre los elementos nodo que pudieran estar, ¿dónde están los nodos? Aquí, que pudieran estar de más. Recuerden, tengo que seleccionarlos todos, verificar que estén todos, nada más eso, los nodos seleccionados. Fíjense, 1808, le decimos suprimir, aplicar. Fíjense, no había ninguno, claro, yo los había borrado ya. Y editar, bueno, aquí en geometría, renumerar. Esto, ojo, no es de carácter obligatorio, simplemente que es algo para mantener coherencia. Porque si de tanto copiar, rotar, mover, borrar, hicimos, no, hice un elemento de referencia, como hice ahorita para que me ayudara a dibujar, etcétera, etcétera, puede crear problemas al final en sus resultados. No porque el software y no vaya a entender los nodos, ¿no? Sino que cuando usted quiera obtener una tabla de resultados, va a tener todos esos nodos y le va a dar resultados cero. Entonces puede ser tablas mucho más grandes de la cuenta y también les digo, con la suerte que tenemos, lo más seguro es que el revisor del proyecto vaya directamente a las vigas que no tenemos numeración, que fueron borradas. Eso se los puedo asegurar, como que llamo Manuel Guía. El revisor tiene una capacidad, no sé si es suerte, buena suerte para ellos, mala suerte para nosotros, en la que no están, siempre ven justamente donde está el error. Aquí me estoy dando cuenta que me falta una viga. Vamos a copiar esta misma viga. Vamos a decirle copiar hacia arriba. Copiar de aquí para acá. Ok. Fíjense otra cosita allí. Esta viga aquí nos va a causar un problema con el encofrado. Aquí dice 35 por 50 y no 35 por 40. Entonces yo me puedo parar acá para que no tengamos problemas constructivos. Yo sí soy una persona que estoy muy atento a eso. 35 por 50, porque puede ser que la forma en la que llevé la carrera, aprendí con muchas personas que tengo que también economizar. No nada más los metros cúbicos de concreto son los importantes, sino que también hay una cantidad como digo, de consideraciones, además de los metros cúbicos. Ok, fíjense, esto puede ser una condición. Otra persona pudiese decir, bueno, Manuel, ¿y qué hacemos si nosotros podemos poner una sección aquí trapezoidal? Sí se puede. Podemos generar, vamos a decir aquí, una nueva sección. ¿Sí? Esa nueva sección va a ser una viga de concreto de 210. Y acá hay una forma. Permítanme aquí un momentito. Ya va, permíteme. No recuerdo si es esta. Vamos a ver aquí una. 35 por 50 a 35 por... Esta viga es la 1762. A 30. Vamos a ver. No recuerdo si era aquí. 25, 30. Acá 30. Simplemente aquí. Vamos a decirle agregar. Close. Y a estas vigas, que está aquí, 1744. ¿Ven? Fíjense, es una forma bastante simple de hacer. Repito, miren, fíjense cómo está puesta allí, ¿no? Volvamos. La viga de 35, cuando nosotros queremos hacer una variación, eso es una sección. Lo único que él va a tomar siempre una condición lineal. Va a tomar desde el punto más grande hasta el punto I y el punto J. El punto I y el punto J siempre van a ser la referencia que vamos a tener, ¿sí? Entonces, cuando no nos salga en esa forma inversa, vamos a tener problemas porque esa es precisamente la condición que utilizará el modelo para poderse referir a ellos. Entonces tendrá la condición 35, permíteme aquí para poder dibujar. Recortar. Aquí. Vamos a volver a recortar para que veamos aquí. Ok.
Esta viga tenía la condición I acá, esto en negro, esta es la I y la J. Entonces, fíjense que dice, comenzamos, pero solamente tiene variaciones en H. Eso quiere decir que siempre va a ser este tipo de cambio, donde vamos a tener la H principal y lo que él llama aquí H2, que sería esta H2. Ahora, ¿de qué va a depender esta recta? Bueno, nada más depende de la posición de I y de la posición de J. Si le sale inversa, puede ser que fue dibujada al revés. Entonces, fíjense, vamos a hacer este cambio de sección, me paro acá y yo puedo decirle, vamos a cambiársela a esta. Y le digo aplicar. Ahora, fíjense que aquí el caso salió al revés. ¿Están viendo cómo salió al revés? ¿Esto es por qué? Porque cuando se dibujó de aquí para acá y no del caso inverso. En este caso, es más fácil que usted dibuje nuevamente el elemento de aquí para acá y haga el cambio. Es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a cambiar este y seguramente este también está en la misma condición. Ve, ya sé. Vamos a cambiar estos que están acá. Este y este. Estos son, este no, este. ¿Ves? Quedaron al revés. Quedaron al revés. Vamos a ver si estos también están al revés. Ajá. Estos están correctos. Estos están correctos. Y este. Vamos a ver. Ah, este quedó al revés. No, este quedó correcto. Este quedó al revés. Al revés. Al revés. Ajá. Ya les vamos a mostrar una estrategia para cambiarlos rapidito. Ok. Listo. Vamos a verificar cuáles son los que están al revés. Vamos a empezar por aquí. Este está ok, este está al revés, este está al revés y este está al revés. Y este está también al revés. ¿Qué podemos hacer? Bueno, señores, hagamos un mirror. Pero el mirror, vamos a pararnos en el plano XY y lo buscamos en el punto medio de esa viga, que sería este punto. Entonces, fíjense, sobre el mismo. Vamos a hacer mirror vertical. Y en vez de decirle copiar, le decimos moverlo. ¿Sí? Le hacemos clic acá. Una sola vez. No nos desesperemos y hagamos dos veces. Y miren, ¿ves cómo lo cambió automáticamente? ¿Qué hizo él? El mismo elemento lo voltea y hace que los elementos que no coincidían ahora sean los principios y ahora los otros sean al final. Por ejemplo, vamos a volverlo a hacer. Este está al revés. Este está al revés. Este está al revés. Este está al derecho. Sí, nos ponemos, ojo, en este caso sí tendríamos que hacerlo paso por paso, ¿no? Porque el ángulo de rotación, ahora, fíjense, aquí, ahora haremos un mirror horizontal. Le decimos que vamos a mover y ubico el punto medio de esta viga, que aquí está el triangulito, pasa que no se vería bien. Creo que sí se puede ver. Un solo clic. Listo. Verifiquemos en 3D. Ya estamos listos, ¿eh? Perfecto. Nos faltan estos quedaron bien. Creo que son los que están mal, son estos que están acá atrás. Este tiene viga, pero no lo veo. Estos quedaron al revés. Este quedó al revés. Y este quedó al revés. Este quedó al derecho. Vamos a ponernos XY. Rotación horizontal. Vamos a decirle que vamos a mover.
y pudiese ser aquí mismo. Una sola vez, listo. Ok. Ok. Recordemos que esta sección, que es la sección 2030, todas deben tener el OXEF 02. Vamos a editar, seleccionar por sección la barra, la 2030, viga 2030, esta se van a seleccionar perimetralmente y aquí le cambiamos el offset a offset 2. Atentos cuando copian o giran o rotan, que los elementos pueden cambiársele la sección. Este, por ejemplo, fíjate, el offset 1, hay unos que pudieron haber cambiado. Vamos a ver. ¿Cómo hago yo? Uso la misma opción. Editar, hasta seleccionar. Ahora buscaré por barra los filtros y ubicaré la sección que tiene esta que tiene doble nombre, seleccionar. Fíjense que hasta ahora offset, todos tienen el offset 1, entonces ahí estaríamos bien, ¿ves? Si hubiese dicho algunos tuvieron un offset diferente, aquí diría difference, entonces ya nos podríamos dar cuenta, tendremos que buscar cuál es la que está afectando, ¿no? Entonces fíjense que de esa manera nosotros podemos crear una sección acartelada para los voladizos, en caso de que lo requirieran. ¿Qué pasa con la losa? Bueno, aquí podemos cerrar esta ventana, nos vamos a la última visual 02, y allí vamos a ver, así como veo los elementos de color, botón derecho, display, yo puedo meterme también en el Matte with Color y decirle que me ponga espesor a los colores de los elementos área. Le digo aplicar y fíjense que ahí tendríamos ese amarillo que está sobresaliendo allí. Sería nuestra losita que se está viendo allí. ¿Ve? Entonces lo que tendríamos que hacer es pararnos en XY, seleccionar nuestra losa. Fíjense que el contorno, hay veces que no se le marca el contorno y eso tiene que ver con el display. El display, cuando nosotros nos metemos en los paneles, fíjense que tiene que estar marcada estas condiciones. Si usted no marca esta, fíjense lo que pasa. Vamos a ver aquí. Si usted no marca esta, no la va a ver. A pesar de que está allí, no la va a ver. Si usted selecciona esta, este también el panel. Pasa que ahorita como lo estamos viendo con color, no se vería. Entonces ahora, estando clic allí, hago clic acá, fíjense cómo buscó un centroide. Entonces yo digo, bueno, vamos a moverlo esto de aquí para acá. Y después esta vertical de aquí para acá, de aquí. Fíjense que tengo que estar pendiente que el centroide no es el mismo, ¿ven? Ahora fíjense cómo se genera ese cruce, como una especie de palitos de T. Eso indica que hay perpendicularidad, miren, ¿ve? Aquí, el problema es el eje, ¿ve? No hay una referencia como tal. Si no estoy seguro, yo me puedo venir a hacerla con el puntito. ¿Ve? Me vengo acá y fíjense que seleccioné la esquina. Si me doy clic sobre la parte más de la esquina, me doy clic acá. Le doy dos veces, le voy a tener que dar dos veces, sí, pero voy a estar yo tener la certeza de que voy a moverme hacia el punto exacto y la losa va a quedar de manera correcta. Fíjense que tenga que estar seleccionando el circulito. Si no ha seleccionado el circulito, quiere decir que no se va a estar acoplando al punto que en esta oportunidad es el 1962. Va a quedar mal acoplado. Y aquí el 1725, que es donde está ahorita la losa, usted se va a parar acá al 1691 y listo. Perfecto, ya tendría ya su losa completa. Y ahora, pregunta interesante sería, ¿por qué aquí no hay nodos? Recuerden que esta ventana yo la abrí
seleccionando los componentes vigas, columnas y floor, pero no seleccioné los nodos que podía haber en ese punto. No le dije nodos. Y por esa razón, no los puedo visualizar en esa nueva ventana. Otra cosa que tienen que haberse dado cuenta es que han aparecido elementos bar. Si yo le digo seleccionar, voy a poder dar cuenta que esos elementos bar fueron en un principio originados, vamos a quitar los números, en el punto en el que yo piqué la viga. Esas vigas, cada vez que yo las corto, se les va a cambiar la propiedad de bin, de ser una viga, a ser una barra. Y eso debo yo estar atento a cambiarlo. Yo debo decirle aquí que no va a ser una barra, sino va a ser una viga. Y fíjense que cuando yo hago aquí, automáticamente él va a cambiar la propiedad, la va a quitar de aquí y ya fíjense que ya tampoco aparece acá. ¿Esto por qué? Porque las condiciones de viga no son las mismas condiciones de barra para cuando vaya a hacer un cálculo. Entonces cuando haga el diseño se lo va a diseñar de una manera diferente. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro hasta acá? ¿O tenemos alguna pregunta? Entonces ahora yo voy a poder cerrar, bueno, no la voy a cerrar todavía porque posiblemente la necesite. Cerrar aquí, pero vamos a irnos a la vista 3D. Entonces fíjense, cuando me voy a mi vista 3D, ahora ya tengo ya mis techitos ahí incorporados. Vamos a apagar las visual de... ¿Dónde están? Dimension Line. Vamos a apagarlas momentáneamente. Por el momento todo ok. Bueno, por allí me escribieron que si yo les había dicho para que hicieran el ejercicio. Ingeniero, les recomiendo que hagan este mismo ejercicio y lo vayan replicando. ¿Por qué? Porque al final del curso yo les enviaré un trabajo en el cual ustedes tendrán que usar esas herramientas y hacer las herramientas, hacer ese trabajo, es lo que va a ser necesario para obtener la certificación. Recuerden que la certificación es una certificación evaluada, por el motivo por el cual usted deberá entregar un pequeño proyecto. Si ustedes hacen estos ejercicios, ustedes van a ir tomando la destreza de dibujar, de ver los errores que están cometiendo cuando están haciendo el modelo, ¿sí? Es cuestión de práctica. Nada hago yo, nada hacen ustedes, con sentarse, ver aquí 2, 3 horas de video todas las noches exactamente y no hacer una práctica. Ahora, ustedes en este momento en casa no deben estar haciéndolo paralelamente. Evidentemente se van a complicar o se van a frustrar porque yo puedo ir mucho más rápido. Y realmente no tengo por qué ir lento en una cosa que ustedes van a poder ver después, volver a repetir, volver atrás. Creo yo, no sé si voy muy rápido, pero lo importante es que a ustedes les está quedando una condición grabada que ustedes van a poder en un momento dar hacia atrás y volver a repetir. Lo que les estoy diciendo de los puntos y cosas son cosas que me han pasado tantas veces, me pasaron ya en los trabajos, que a la final ya yo sé que me generan un problema adicional. Yo por ahí más adelante, en lo que ya tengamos el modelo mucho más avanzado, les voy a comentar, les voy a hacer comentarios acerca de algunos de los errores que se me han presentado a mí y que cómo los he podido solucionar. ¿Sí? Porque no les voy a decir que ya soy perfecto y que me quedan todos perfectos a la primera. Siempre me toca ir haciendo cosas y cada proyecto es un nuevo reto. Entonces, siempre hay complicaciones adicionales. Entonces, por eso les digo que tienen que practicar. Es la mejor forma en la que pudiésemos estar aprendiendo. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok.
Vamos a aclarar la pregunta que me están haciendo acá sobre el peso de los elementos del nervio de arcilla. Vamos a hacer una captura de pantalla. Aquí tenemos uno. Y vamos a tomar esto. Lo primero que voy a aclarar es que para nosotros incorporar, o sea, para nosotros poder generar los tipos de carga y las combinaciones, no tenemos que tener previamente el modelo hecho, ¿sí? Las podemos tener guardadas. Y después yo les recomendaría después tener un modelo ya con esas condiciones preguardadas para que no tengan que volverlos a hacer. Pero tengan claro esto. Miren. En mi caso particular me gusta modelar la estructura con estas combinaciones. Vamos a hablar aquí un poco de los tipos de cargas. Tipos de carga. Ok. Cuando hablamos de tipos de carga, vamos a hablar de las acciones a las que va a estar sometida esta edificación. Y esas son típicas del proyecto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a conocer es lo que conocemos como carga muerta. O lo que el software llama DEAD, que después ya las vamos a decload. Ok. Cuando nosotros trabajamos en los distintos códigos, la carga muerta incluye dos cosas. Incluye el peso propio de los elementos permítanme aquí un momento, de los elementos estructurales e incluye el peso propio de los elementos no estructurales. ¿Sí? Ahora, en mi caso particular, y como vamos a decir, como usuario de distintos software, yo recomiendo y les recomiendo que esta carga muerta se haga en dos casos por separado. El caso carga muerta o CM, lo vamos a llamar así CM, o tick load, como lo quieran llamar en inglés, y que esto solamente sea para los elementos estructurales modelados. ¿Sí? Este caso de carga se lo vamos a dejar única y exclusivamente al peso de la columna, de la viga, de los nervios, de la losa, de la viga que fue inclinada, de la escalera, de la rampa, del muro, todo. Todo lo que va a ser modelado va a entrar automáticamente en este grupo. ¿Y es por qué? Porque esos elementos que yo estoy haciendo ya tienen ya tienen un material asignado y ese material un peso específico y con eso van a poder conocer el peso de ese elemento. ¿Sí? Y ahora el otro subgrupo que vamos a generar es lo que yo llamo la sobrecarga permanente. ¿Quiénes son? En español sobrecarga permanente, lo podemos llamar así, o en inglés superdict load. Y aquí incluiremos el peso propio o el peso de todos los elementos no estructurales y permanentes en la edificación. En la edificación. ¿Sí? Ahora,
Cuando nosotros hacemos esto, siempre lo hacemos con lo que conocemos como un análisis de carga. Y cuando hacíamos el análisis de carga, nosotros ¿qué hacíamos? Incluíamos, bueno, estamos ya remontándonos a lo que es en la universidad, ¿no? Uno hacía un análisis de carga, entonces uno el análisis de carga era en función del metro cuadrado y decíamos una viga de tanto por tanto, incluíamos el peso de la viga, peso de la losa, y peso del nervio, y eso nos daba unas cargas que ahora ya van a salir de manera automática. Pero viene otra carga, peso de los pavimentos, peso de las instalaciones sanitarias, peso de los bloques, en este caso los bloques de relleno que me están sugiriendo acá, los bloques de relleno de la losa, ¿no? Si nosotros tenemos esta losa, aquí, 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 esto que está acá, recordemos que esto no viene vacío, esto puede ser de arcilla, puede ser de anime, puede ser lo que sea, pero eso tiene un peso. Todos esos pesos los sumamos, que esos vendrán por tablas, de acuerdo al código, y vamos a tener un peso. Ese peso que vamos a tener de todos estos elementos que componen a la edificación y la vamos a incluir en el grupo de sobrecarga permanente. Entonces, si yo fuese a empezar a hacer una lista de los elementos que yo voy a empezar a considerar, vamos a poner aquí, las cargas son, vamos a ir haciendo la lista aquí, la carga muerta, la sobrecarga permanente. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros allí? Ok. Entonces, fíjense. Después que ya nosotros, fíjense, hemos definido lo que es la carga muerta, hemos definido lo que va a ser la sobrecarga permanente. Ahora, ojo, entiéndase algo. Cuando hagamos las combinaciones, el código nos va a decir esto, combinaciones, vamos a poner aquí combinaciones. Y la primera combinación que nos va a pedir, en la mayoría de los códigos, no sé cómo va a ser en su país, algunos son 1.35 de la carga muerta, unos son 1.40 de la carga muerta, dependiendo del código, varía entre 1.30 a 1.40. Normalmente son 1.35 y 1.40. No sé cómo sea en el código de ustedes. El código venezolano es 1.40, el código peruano es 1.35. ¿Sí? Pero ojo, esta carga muerta a la que se refiere la norma, el código, se referirá a que tendríamos que hacer una operación como esta. 1.35, pero la carga muerta de toda la estructura para nosotros será la carga muerta estructural más la sobrecarga permanente. Y acá habrá 1.40 de la carga muerta más la sobrecarga permanente. ¿Sí? Ok. Cosas que tienen que estar atentos. De acuerdo al uso que tenga la edificación, pueden existir algunos tipos de carga que van a ser consideradas allí como carga muerta. Por lo general, la mayoría de las normas considera que las cargas mecánicas, por ejemplo, son sobrecargas permanentes, son cargas muertas. Algunos el empuje de la tierra también es una carga permanente. ¿Sí? Entonces, esas cargas se irían anexando a este grupo. Por ejemplo, decir yo, bueno, una carga mecánica porque aquí va a haber una unidad de aire acondicionado. Esa unidad de aire acondicionado tendrá un peso y ese peso va a ir dentro del grupo sobrecarga permanente. Que pudiésemos hacer otro grupo que dijera carga mecánica. Por ejemplo, yo pudiese decir aquí, bueno, yo voy a incluir un caso de carga que se va a hacer la carga mecánica para poder diferenciar estas cualidades de estas.
Pero cuando yo las meta en las combinaciones, aquí yo tendré que estar incorporando más la carga mecánica. Y así sucesivamente, ¿no? Más la carga mecánica. Entiéndase eso, ¿no? No hay un caso de carga especial para la carga mecánica. Simplemente que la mayoría de los códigos, entre esos puedo dar fe del código ACI, puedo dar fe del código venezolano, puedo dar fe del NSR10 y de el código peruano, en el que las las sobrecargas permanentes o las cargas mecánicas están incluidas dentro de ese código, dentro de esa clasificación de sobrecarga permanente. Eso es algo que tenemos que tener presente todos nosotros. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, después que usted haya creado las cargas que usted quiera aquí, y porque puede surgir la pregunta, pero ¿por qué yo voy a separar la mecánica de si va a estar dentro del mismo sobrecarga permanente? ¿O porque yo voy a separar la sobrecarga permanente si todo incluiría en el caso de carga muerta? Bueno, primeramente, porque al ustedes separar las cargas en distintas cargas, vamos a decir, en distintos grupos, usted va a tener mayor posibilidad de crear ediciones sobre esa carga. Porque, por ejemplo, después yo pudiese incluir un factor de multiplicación de la carga mecánica y decir, mira, esta carga mecánica yo la voy a multiplicar por 1.15. ¿Sí? Vamos a suponer 1.15. Y ese 1.15 es para yo considerar algún aumento de esa carga en algún momento de la vida útil de ese edificio. Y va a ser mucho más fácil que lo haga a través del grupo que a través de la misma carga. Porque puede ser que esa carga mecánica esté incluida aquí, por ejemplo, esté incluida una aquí, puede estar una incluida aquí, puede estar incluida en distintas partes, pueden ser muchas, y venir a modificar esta por 1.15, esta por 1.15, esta por 1.15, esta por 1.15, va a ser mucho más dificultoso. Y la otra cosa es que si yo lo hago solamente en el grupo, como todas van a estar dentro del mismo grupo, al hacer alteración en una, se alterarán todas automáticamente, sin haber modificado las que pudiesen haber estado dentro del grupo sobrecarga permanente. Ahora, cuando nosotros queremos obtener el peso propio de la estructura, para hacer lo que es el análisis sísmico y la revisión de las condiciones de diseño, que lo vamos a hacer nosotros, es importante tener esto separado, ¿sí? Porque para usted, vamos a decir, como ingeniero, es importante conocer cuál es el peso de la estructura sin que esté, por ejemplo, en total uso, ¿sí? Porque, por ejemplo, el poder conocer acá el peso de la estructura como tal, sin los elementos no estructurales, me pudiese a mí dar una idea de algún problema que se pueda presentar en obra, en el cual ya haya un tipo de asentamientos o deformaciones durante la construcción. Usted ya fácilmente, a través de estos grupos, usted pudiese chequear asentamientos, por ejemplo, nada más del grupo carga muerta, y ver por qué los problemas de solamente peso estructural deberían estar generándose. Y de esa forma nosotros pudiésemos estar detectando algún tipo de problema. Eso quiere decir que sería un modelo mucho mejor realizado y conceptualizado. Por eso mi recomendación es esa. Que ustedes pueden pensar un principio que van a estar trabajando de más. 5, 10 minutos más, 10 minutos menos, créanme que eso va a ser mucho más valioso al momento de obtener los resultados. Hacerlo de esa manera que estar metiendo todo en un solo paquete. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos ahora de la carga viva, vamos a poner aquí, la carga variable, la conocen como carga variable o carga viva. Son las dos formas en las que normalmente la llaman. On the load. Eso lo podemos llamar así, carga variable, o en inglés, live load. ¿Sí? ¿Quién, vamos a decir, comanda la carga variable?
La carga variable va a estar determinada en función del uso. Esto va a estar en función del uso de la edificación. Ya, normalmente esto va a depender directamente de la norma que usted esté utilizando del país. Y aquí es donde comienza la primera particularización. Si usted está usando el código peruano, mexicano, colombiano, ecuatoriano, venezolano, sea cual sea, aquí es donde empieza usted con sus particularizaciones. Aquí es donde usted va a decir, mira, si son edificio residencial, la carga puede estar entre los 150 a 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Si el edificio va a ser comercial, de oficinas, porque hay unas especificaciones, ¿no? Bueno, ese puede variar entre los 200 a 300 kilos, no, bueno, sí, 300 kilos por metro cuadrado. Por ahí va a estar el número. Va a depender del código, ¿no? Como les digo, ¿no? Estos números son, bueno, más o menos los números que normalmente se toman. Después le pueden decir pasillos, escaleras, voladizos. Estos pueden, de acuerdo a los códigos, normalmente son números absolutos. En pasillos normalmente son 300 kilos por metro cuadrado. Escaleras dependerá también si son escaleras residenciales o comerciales. Pueden estar variando entre unos 250 hasta unos 350 o incluso unos 500 kilos por metro cuadrado. Van a depender del uso de la escalera. Y así sucesivamente, usted va a tener una gran cantidad de cargas variables que va a usted tener que imponer en la estructura de acuerdo al ambiente. Por ejemplo, usted puede estar diciendo que aquí va a ir una carga de un tipo, porque aquí, por ejemplo, vamos a decir que va a ser una terraza. Bueno, aquí vamos a poner un restaurante. Entonces, por ser restaurante, tendrá que tener una carga específica. ¿Sí? Ah, no, en la parte de abajo van a ser unos apartamentos o van a ser unas oficinas. Entonces, usted tendrá que especificar cuáles son las áreas y allí tenemos que estar atentos a la arquitectura, ¿ves? Para saber en qué parte exactamente nos tenemos que poner esa carga. Eso es uno de los factores principales que tenemos que entender. Y eso evidentemente ya se generarán en las combinaciones. Fíjense que nosotros pudiésemos estar teniendo aquí, por ejemplo, ahora combinaciones de, por ejemplo, 1,20 de la carga muerta más, puede ser 1,6, puede ser 1,7, dependiendo del código de la carga variable. Esta carga muerta sigue siendo 1,2, ahora para nosotros será carga muerta más sobrecarga permanente o más la mecánica, etcétera, etcétera, más 1,6 o 1,7, dependiendo del código de la carga variable. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo extrapolo esa cantidad de datos, yo me voy a llegar y voy a definir los tipos de carga. ¿Cómo los defino? Usted se puede meter en esta calculadorcita. Fíjense que hay dos calculadoras. Una que dice Calculation, aquí corre directamente, y aquí correrá Análisis, los parámetros del análisis. Los parámetros del análisis, fíjense que hasta ahora no tiene ninguno incluido aquí. Aunque aquí, vamos a decir, no, aquí debería haber ya estado incluido load type. ¿Ve? No tenía nada porque aquí en load types no hay nada definido. Load type. En load type, fíjense, está la número 1 y dice permanente. Fíjense, aquí me dicen permanente. Esta explotación, estos nombres en español no me gustan mucho, se los digo con toda sinceridad, porque la traducción es mala, mala. O sea, imagínense, vamos a ver, la carga de explotación es la carga variable. ¿Sí? Yo esto me acostumbré mucho más a ponerlo en inglés, pero como vamos a sacar algunas cosas, algunos reportes, y los reportes quiero que los vean ustedes en español, los voy a mantener así, ¿sí? Pero yo le voy a poner la etiqueta aquí, caso 1, el nombre.
va a ser carga muerta. Y el label, que es la etiqueta, se la voy a poner así, carga muerta. Va a ser de tipo permanente. Y la agregamos. Esa va a ser nuestro primer caso de carga. Ya tenemos el primer caso de carga. Static load. ¿Ves? Lineal estática. Y voy a crear el segundo caso de carga que se va a llamar sobrecarga. Voy a poner sobrecarga. Sabemos que es la sobrecarga permanente. Y aquí sobrecarga permanente. Recuerden no poner nombres muy largos. Y esta sería la número 2. Perfecto. Después colocaré aquí yo carga variable. Y en este caso será de explotación. Carga variable. Y le decimos agregar. En este caso hemos incluido todos los casos de carga. Bueno, vamos a suponer en este caso, vamos a ver aquí. Vamos a hacer una captura de pantalla. Ojo, repito, por load types, aquí en load types, solamente se definen casos de carga estáticos. Así como lo escuchan, solamente casos de carga estáticos. Fíjense que aquí define static lineal. ¿Y por qué me recalco esto? Porque cuando usted despliega esta ventanita, le va a decir permanente. Estas son las opciones, ¿no? Después viene explotación o viva. Después le viene nieve, viento y sismo. Estas son las opciones que se despliegan. Ojo, este sismo que está aquí, es para hacerlo con el análisis estático equivalente. ¿Sí? Nosotros no vamos a usar el análisis estático equivalente, nosotros el sismo lo vamos a hacer con un análisis espectral. El sismo será con un análisis espectral. Y por esa razón no lo vamos a incluir aquí. No puede estar acá. Ahora, fíjense algo. Cuando nosotros hablamos de casos de carga estático, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo me definen ustedes las cargas estáticas? ¿Cuáles son por qué digo yo que las cargas, algunas cargas son estáticas y otras cargas son dinámicas? Pregunta para el grupo. ¿Cuál es la diferencia o cómo puedo dar concepto yo de cuáles son las cargas estáticas y cuáles son las cargas dinámicas? Es importante que conozcan esa diferencia, porque esa diferencia es fundamental para entender el comportamiento de lo que vamos a definir, ¿no? La pregunta sería, ¿qué defina una carga estática? Bríndeme esa respuesta, una carga estática. ¿Qué tiene usted como definición de una carga estática? En primer punto, ¿qué define usted como una carga estática? No sé si alguno quiera participar y yo le puedo dar acceso al micrófono. Si quiere
explicarlo con sus propias palabras, porque a veces también en la redacción es a veces difícil hacerlo. Si tiene micrófono, tranquilamente yo le puedo dar acceso. Me dice por aquí, yo, ingeniero, yo quiero hablar, y yo le activo el micrófono. Aquí me dice, sería la que se va a mantener inmóvil en el tiempo en el peso muerto. Eso, vamos a decir que eso es un concepto más o menos, ¿sí? Yo no diría una carga que se mantenga inmóvil, sino una carga que se mantiene invariante, ¿sí? Porque pudiese moverse, ¿sí? De un sitio a otro como una combinaciones de carga, pudiese hacerse, pero el concepto fundamental de una carga estática es aquella que no varía en función del tiempo. Quiere decir que en un segundo o en otro segundo, o por lo menos no varía bruscamente, en un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, logra ser la misma. Ahora, fíjense que nosotros por lo general tenemos algunos conceptos de algunas cargas que son estáticas, pero también pueden ser dinámicas, ¿sí? Entonces, esos conceptos van a estar más bien asociados a lo que ya esté planteado en nuestros códigos. Por ejemplo, el mayor ejemplo de una carga estática, como ustedes conocen, es el peso propio de la estructura. Normalmente la columna no va a variar en un segundo el tamaño o la densidad ni la dimensión. Ella se va a mantener constante a lo largo de un tiempo. Pero, por ejemplo, las cargas variables, como la carga viva, ¿es una carga estática o es una carga dinámica? Ahora esa nueva pregunta para todos. ¿La carga variable es una carga estática o es una carga dinámica? ¿Y por qué? ¿Mm? ¿La carga variable es una carga estática o es una carga dinámica? Por favor, despiértense. Aquí me dice el ingeniero Eduardo Velázquez que es una carga dinámica. Aquí me dice porque varía o dinámica. Bueno, para todos nosotros entenderíamos y nuestro cerebro nos dice que la carga variable es una carga dinámica, porque puede variar. Usted, por ejemplo, si usted dentro del edificio es una carga variable, usted puede estar en un segundo en un punto y puede estar segundo en otro punto. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con nuestros códigos? Como venimos de un proceso de, vamos a decir, mucho más lento de ingeniería, una cosa donde tenemos que hacer muchas simplificaciones, los códigos han simplificado ese proceso porque ustedes saben las probabilidades de movimiento que puede tener una persona dentro de una estructura son infinitas. Entonces, ¿qué ha dicho los códigos? Bueno, vamos a considerar una carga general y esa carga general la vamos a considerar estática, invariable en el tiempo y por eso la carga permanente, vamos a resaltarla acá, la carga permanente es estática y la carga viva también lo va a hacer. ¿Sí? Por eso entran en esto estático, estático y estático. Pero ahora fíjense, vamos a volver a esto. Vuelvo a hacer una pregunta. El viento. El viento es una carga estática o una carga dinámica. Ahora, el viento sería una carga dinámica o una carga estática. Ajá. Muy bien, todos dicen que es una carga dinámica, pero ¿saben qué? ¿Cómo la consideran los modelos? Vamos a hablar acá. Cuando nosotros hacemos un análisis de viento, que esta estructura
yo les voy a mostrar las condiciones de viento, a pesar de que en una estructura en concreto armado el viento va a ser un factor prácticamente irrelevante. Suponga que usted tiene esta altura. Perfecto. Supone que este es un pórtico de una edificación cualquiera. Aquí tenemos un nivel, aquí tenemos otro nivel y otro nivel. Perfecto. Cuando ustedes nos dicen, no, el viento va a ser un elemento que va a variar en función de la altura, eso lo sabemos, y también de la área en la que va a estar proyectada esa fuerza. Eso quiere decir que si nosotros tenemos este viento, nosotros vamos a tener un trapecio si nuestra estructura es, bueno, evidentemente va a ser tridimensional y va a tener esto aquí. ¿Sí? Entonces el viento va a depender del área de exposición, el área de presiones que tenga acá. ¿Estamos claros todos allí? ¿Estamos todos claros? Esto sería, según todo lo que nosotros venimos haciendo, sería el viento. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, ese viento se va a presionar acá. La presión en este nivel va a ser mucho más grande que en estos niveles. ¿Estamos claros? Sí, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Este procedimiento que usted está haciendo, en el que usted llegará y le dirá a ese pórtico, usted le va a llegar y le va a hacer esto. Usted le va a suponer una carga aquí. Aquí le va a suponer otra carga aquí. Es más, si se pudiesen hacer triangulares. Miento, pudiesen ser cargas triangulares. Usted va a poner una carga de aquí para acá, después va a poner una carga que va a ser de aquí para acá, después va a poner una carga que va a ser de aquí para acá, y después otra carga que va a ser de aquí para acá. Todas estas cargas que usted está poniendo son cargas estáticas. ¿Por qué? Porque esta carga solamente tiene una variación, que es el tiempo cero y el tiempo final. El tiempo cero es sin cargas, el tiempo final es con cargas. Y en ese punto usted va a evaluar, por ejemplo, la deformación de este elemento. Entonces, tiempo cero es que este estado, aquí y aquí. Tiempo final es este que está aquí a este que está aquí y obtendrá una deformación. Eso quiere decir que usted no tiene nada que ver ni sabe cuánto tiempo se tardó, en qué instante se llevó de este punto, por ejemplo, de este punto A, punto B, al punto A', al punto B', y supondríamos que la distancia es la misma. Entonces, la distancia entre el punto A y A' va a ser igual al punto B y a la distancia entre B y B'. Eso quiere decir que las deformaciones van a ser igual. Eso es lo que usted siempre va a considerar, ¿sí? Entonces, eso hace que su código lo obligue a cambiar la naturaleza de la carga. ¿Por qué? Porque usted está convirtiendo algo que es dinámico, que varía en cada instante de tiempo, a algo absoluto. Y decir que una carga a una altura definida, sin decir que es en un segundo, 2, 3 segundos, 4 segundos, hace que el caso sea estático. Por esa razón, el viento de nosotros incorporarlo sería el cuarto caso y sería viento. ¿Sí? Y puede haber un viento en X y un viento en Y, porque habría que tomar en las dos direcciones. Ese es el problema de la mala definición de muchas cosas. Que alguna persona dice, bueno, pero es que es una carga dinámica. Sí, pero no puede hacerse una carga dinámica. El caso del sismo es diferente, porque para el sismo usted tendrá esto. Ojo, usted puede hacer un análisis sísmico estático poniéndole fuercitas en cada uno y una fuerza que no variaría con el tiempo. Pero para el sismo ya nosotros tenemos esto, que es lo que nosotros conocemos como el espectro de respuesta, donde tenemos tiempo en segundos y aceleración en función de la gravedad, y ya sabremos nosotros que para un determinado tiempo tendremos una determinada aceleración.
la fuerza sísmica es igual a la masa de la edificación por la aceleración por G. Entonces, ¿qué pasa? La masa va a depender de la masa de la estructura, que no es solamente el peso de la estructura. Vamos aquí, cuando hablamos de la masa, y eso lo vamos a ver más adelante, que no es nada más la masa, no es nada más el peso de la estructura, sino también el peso de los elementos no estructurales, un porcentaje de la carga de las cargas vivas, un porcentaje de las cargas mecánicas, incluso en algunos casos, pero yo normalmente la tomo toda, y entonces usted va a decir que el edificio va a estar sometido acá, en cada segundo va a estar sometido a una fuerza sísmica diferente. Y eso es lo que hace que un análisis espectral sea un análisis dinámico y por eso es uno mucho más completo. Ahora, nosotros pudiésemos tener acá una carga, hacer un análisis de viento espectral, pero para eso usted tendría que tener todos los datos de una zona específica y poder haber construido las curvas y eso normalmente no se ha hecho. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y el software tiene un excelente simulador de túnel de viento. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros fijamos estos parámetros de alturas y de presiones con respecto a las alturas y él no solamente evalúa las presiones estáticas, sino las aerodinámicas que también generan algún tipo de turbulencia en función de la estructura. Y eso hace que usted tenga un análisis de viento mucho mejor. Se los voy a explicar, se los voy a recomendar, de verdad. A diferencia de los otros software, este software tiene esto que es una maravilla, definitivamente es una maravilla para las condiciones de viento. Se los digo con todos los problemas que me ha resuelto y como está normalmente apegado a la aerodinámica de la estructura, hace muchas consideraciones que a veces nosotros no hacemos, que en el debido caso, que yo creo que ya será para la próxima clase que hablemos de la parte de los análisis de viento, explicar eso mucho más en detalle. Entonces aquí me dice, ingeniero, ¿cómo debe considerarse la carga del tanque elevado del agua? Fíjense, los tanques elevados van a ser sobrecargas permanentes del tanque, por ejemplo. Pero recuerde que el tanque tiene tres condiciones. Por lo tanto, yo generaría un caso de carga de tanque elevado, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es el tipo 1? Cuando el tanque está lleno. Y utilizaría este sobrecarga de tanque 1 en algunas combinaciones especiales. Después generaría medio cuando el tanque está a la mitad y generaría un caso de tanque vacío y aquí les voy a comentar un cuarto porque va a depender también de las dimensiones del tanque inclinado. ¿Cuál es el tanque inclinado? Bueno, que supóngase que su tanque es así, aquí así, y yo consideraría que este tanque llegó a la pared aquí netamente. Esto es toda el agua. Entonces, el peso del tanque, en vez de estar horizontal, lo colocaría en esta forma, que más que todo cuando el tanque está a medio llenar, que pudiese crear el oleaje y golpearía las paredes del tanque. Entonces, esto se produce cuando hay un movimiento y este tanque entonces incluiría presión en estas paredes. ¿Sí? Yo por lo general modelo el tanque aparte. Yo lo modelo aparte. En el caso de que esté incluido dentro de la edificación, hago combinaciones adicionales. ¿Sí? Por lo general, ahora, hoy en día, la mayoría de los tanques son subterráneos. Está contraindicado que estén en las secciones elevadas. Algunos tanques funcionan de que están en subterráneo, se mandan a un subtanque provisional en la parte superior y de ahí distribuye. Pueden ser de distintas maneras.
Pero cuando son tanques elevados, los tanques elevados de por sí tienen unas combinaciones especiales para ellos. ¿Estamos claros? ¿Aclarada la duda? Entonces, fijémonos acá que en este caso yo voy a llegar hasta aquí, porque lo que vamos a tocar aquí después más adelante va a ser mucho más complejo. Sí, me faltaría explicar las cargas de viento, me falta incluir algunos elementos que tengo que dibujar y vamos a también a incorporar lo que sería el espectro y las acciones sísmicas para poder hacer las combinaciones. Vamos a ver aquí en los contenidos cómo estamos. Sí, ya venimos a las simulaciones, ya venimos a la parte de dibujos y creo yo que sí, eso lo podemos ver el día de mañana. Como tenemos clase consecutiva el día de mañana, no vamos a perder la idea de lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta. Ojo, no tengo contemplado en el curso dar un tema específico de tanques elevados, pero por allí yo tengo unas cosas de piscinas que he modelado en robot que pudiera conversarlas con ustedes o modelamos una pequeña piscina que prácticamente es lo mismo que un tanque elevado, pero vamos a ver cómo nos fluye en el curso y lo podemos dar ya hacia el final, ¿no? En lo que ya hayamos explicado muchas cosas y ya no tengan que ir tan lento en el momento de la explicación. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Yo voy a guardar aquí, close, y vamos a ir guardando. Sí, porque mañana quiero explicar la parte de viento. Técnicamente son 12 clases. Sí, 12 clases y nos faltaría, apenas vamos por la tercera. Yo sé, vamos a ir distribuyéndonos bien esta clase porque son clases que son muy específicas y son muy interactivas. Y dar una parte de viento y dejarla cortada para la mañana no va a ser, no nos va a quedar bien. Y si empezamos, vamos a terminar muy tarde. Entonces, ingenieros, ¿no tenemos ninguna otra pregunta? Entonces me despido. Nos vemos hasta la próxima.